El Señor, Dios los bendiga a todos en esta mañana. Un cordial saludo en el nombre de Jesús. Saludar a todos los que están conectados por este medio, a los hermanos dirigentes de este programa, de este ministerio, todas las hermanas también. Y agradecerles por la invitación, el tenerme en cuenta para llevar a cabo esta preciosa tarea de que es llevar el mensaje de la palabra del Señor y tener esa participación. Amén. Quiero que oremos en esta mañana pidiéndole al Señor la dirección, que nos bendiga a todos con el consejo de su poderosa palabra, que sea de bendición para todos nosotros en este buen día. Amén. Oremos, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Señor. Invocamos tu santo nombre, Dios mío, en esta mañana. Agradecidos, oh Dios, porque podemos decir como el salmista que amanecemos y aún estamos contigo, Señor. Gracias por la bendición que nos otorgas hoy, Señor, de poder estar aquí reunidos por este medio desde diferentes lugares, oh Dios, bajo un propósito que es escuchar tu palabra, bendecirte, Señor, adorarte, Dios mío. Gracias, Dios mío, y asimismo te pedimos hoy que nos bendigas con la reflexión de tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Guíanos y que tu palabra sea, Señor, una fuente de agua viva una vez más en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, quiero en esta preciosa mañana leer una porción bíblica que está ubicada en el libro del profeta Isaías, el capítulo 42, del verso 1 al 4, que dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Gloria al Señor. Vamos a titular en esta mañana la reflexión bajo el título Cañas Cascadas. Cañas Cascadas. Y hay que entender primeramente que uno de los muchos propósitos que tiene la palabra de Dios, la Biblia, es hablar a su pueblo. En el Antiguo Testamento estamos mirando cómo Dios habla con un pueblo específico, que es el pueblo de Israel. Todo el panorama histórico del Antiguo Testamento está enfocado a tratar y a narrarnos la historia del pueblo de Israel. Y cuando damos un salto al Nuevo Testamento, miramos que ya el objeto ya es un pueblo distinto, un pueblo que él ha denominado la iglesia, su cuerpo. Por eso es bueno tener en cuenta que desde que leemos todo el Nuevo Testamento, todo el panorama de las cartas, todo el propósito de Pablo y de los demás apóstoles, era escribir a las diferentes iglesias, al cuerpo del Señor, para edificarlo, para consolarlo, para corregirlo, para asimismo edificarlo. Y bajo ese panorama que acabamos de hablar, debemos también nosotros ver el génesis de la problemática del ser humano hasta el día de hoy. Y en el Génesis se nos muestra de cómo la humanidad se afectó por algo que se llama el pecado, algo que muchos ya hemos escuchado, muchos hemos oído y hemos estudiado. Y sabemos que el pecado trajo una serie de consecuencias tanto físicas como espirituales para el ser humano.
Me llama la atención que Caín refleja una serie de ejemplos de lo que es las consecuencias espirituales, porque en Caín se refleja una serie de sentimientos contrarios a Dios, sentimientos como la envidia, la arrogancia, el odio, la traición, etcétera, que fueron sentimientos contrarios a Dios. Y este tipo de sentimientos, este tipo de comportamientos tuvieron su progresividad, porque hay que resaltar que el pecado ha sido progresivo, porque al comienzo se empezó realizando de cierta manera y hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, vemos muchas cosas que han evolucionado que llevan al pecado a inflamarse más. Pero me llama la atención lo que dice Pablo en una de sus cartas a los romanos. Dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y a tal punto de que esa progresividad del pecado fue lo que llevó al origen, o fue lo que llevó a que el corazón del hombre a tal punto se contaminara y se endureciera. Eso tomó posesión del corazón del hombre a tal punto de tenerlo como un corazón de piedra, un corazón que no siente, un corazón que cierra las puertas ante los sentimientos claros y justos que vienen de parte de Dios. Esa maldad que entró en el mundo, que hasta el día de hoy se ha expandido, es lo que ha enfermado el corazón de muchos hasta el día de hoy. Eso es lo que llama Pablo, hasta el día de hoy lo refleja en sus cartas como una ley de maldad, una ley de pecado, una ley que cautiva, una ley que enferma y una ley que destruye. Todos sufrimos de esa ley, todos, tanto justos e injustos, una ley con la que el mismo Pablo tuvo sus luchas. En Romanos capítulo 7 vemos como Pablo, que se representa como el creyente, como el Hijo de Dios, como el que ya ha sido justificado, como aquel que ha sido bautizado, como aquel que ha sido aquel receptor también del Espíritu Santo, también tiene sus luchas con esa ley de maldad, esa ley del pecado. Dice Pablo que hasta él mismo se refiere como un hombre miserable que está en un cuerpo de muerte que lo lleva cautivo a obedecer esa ley del pecado. Y dice Pablo, porque he aquí que yo, queriendo hacer el bien, he hallado esta ley, que el mal está en mí, en mi carne, en mis miembros, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, una ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es aquella ley que ha enfermado a muchos corazones, pero que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una gran ventaja hasta el día de hoy, porque desde el día que nosotros optamos por recibir, por aceptar, por decidirnos por Dios, Dios nos estableció otra ley que contrarresta y le hace fuerte a la ley del pecado, y esa ley se llama la ley del Espíritu de Dios. Esa ley del Espíritu de Dios es la que usted y yo tenemos, hermanos. Es una ley que el hombre que no conoce a Dios no la tiene, porque el hombre que no conoce a Dios vive cautivo en esa ley de maldad, en esa ley del pecado. Es un hombre que usted le consta que muchas veces ha mirado, que ha luchado, que ha intentado de salir de su situación, de sus vicios, de sus placeres, pero que no ha podido. Aquellos que son encerrados en el licor, en las sustancias psicoactivas, en ciertos placeres, que han intentado corregirse y hasta se prometen y hasta hacen muchas cosas, pero vuelven a caer con más fuerza. ¿Por qué? Porque están cautivos en una ley
esa ley de maldad, esa ley del pecado. Ellos no tienen la ley que nosotros tenemos, que es la ley del Espíritu, que es la que Cristo nos ha puesto. Esa ley del Espíritu, aquella que nos corrige, la ley del Espíritu que nos alerta, la ley del Espíritu que nos amonesta y que nos advierte. Esa ley que cuando usted y yo en algún momento tenemos algún pensamiento equivocado, algún pensamiento contrario a Dios, inmediatamente se activa esa ley de Dios, esa ley del Espíritu que nos dice, no debemos hacer eso. Cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que vas a hacer. Y los que de pronto en algún momento hemos resbalado, como dice por allí el apóstol Juan, resbalado en el pecado, esa misma ley del Espíritu es la que nos hace corregir, es la que nos hace entristecer. El nacido de Dios, los que hemos nacido de nuevo, cuando fallamos, nos duele. Cuando erramos, eso nos duele, nos afecta. Nuestra conciencia nos acusa, nos pesa, nos entristece. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué nos entristece? Y el mismo Pablo dice que esa tristeza que viene, esa tristeza que siente el creyente, es una tristeza que viene según de parte de Dios. Porque la tristeza que es según Dios, dice Pablo, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que produce el mundo, esa tristeza produce muerte. Y es la tristeza que hasta el son de hoy también ha tomado fuerza en muchos. Para nadie es un secreto ver las noticias de cómo gente se opta por quitarse la vida, por abandonarse en las drogas, por abandonarse en el licor, porque muchas veces no pudieron salir de su problemática, entonces se entregan por completo hasta tal punto de destruirse a sí mismos. Esa es la tristeza que viene según el mundo, pero nosotros tenemos una tristeza que viene según Dios. Cuando fallamos, cuando nos equivocamos, y esa tristeza nos lleva a nosotros a arrepentirnos, a cambiar, a dar un giro de 180 grados para dejar de hacer lo malo y optar por hacer lo bueno. Bendito el nombre del Señor Jesús. No quebrará la caña cascada. Y muchos en algún momento hemos sido esas cañas cascadas, esas cañas débiles, frágiles, que nos hemos roto en algún momento y hemos perdido el verdor, la firmeza, y nos hemos quebrado, partido en trozos. Nos hemos fracturado en nuestro interior por causa de aquella maldad de que venimos hablando y aquella maldad con la que a veces luchamos, porque en algún momento nos hemos caído, nos hemos quebrado por causa de aquella maldad que está en nosotros y nos convertimos en esas cañas cascadas que a nuestro parecer ya no tienen solución, no tienen recuperación y que solamente esperan para ser tiradas y secarse. De pronto, en algún momento de nuestra vida, hemos cruzado por esos procesos. O se ha visto hermanos también que en algún momento se han resbalado por la maldad, por el pecado, le han fallado a Dios, le han fallado a la iglesia, a sus hermanos, y ya se sienten completamente desarraigados, sin misericordia, se sienten sin esperanza, fracturados. Esas son las cañas cascadas. Esas son las cañas que se han roto los filamentos y que han llegado a pensar, mi vida ya no tiene solución, ya fallé, ya pequé, ya hice esto, ya hice aquello, ya Dios no me perdona, ya la iglesia no me recibe, ya mi hermano no me perdona. Cañas cascadas, cañas frágiles, pero escrito está que el siervo de Jehová, que es Jesucristo mismo, no quebrará la caña cascada. No la romperá ni la desechará, sino que la juntará nuevamente, uniendo los filamentos rotos hasta hacerla de nuevo firme, fuerte, espléndida y darle el uso que Él quiere. Y llama la atención que el título, la temática de esta reunión es Dios quiere sanar tu corazón.
Dios quiere restaurar tu corazón. Y esa es una de las cosas que a Dios le fascina, porque su propósito real fue ese mismo sentido de curar, de sanar. Él una vez dijo en su venida, en su primera venida, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso vino a juntarse con la gente que estaba enferma del corazón, gente que necesitaba de Dios para sanarlos por completo. Y este mensaje se sigue extendiendo hasta el día de hoy. Venid a mí, todos los que estéis fatigados, cargados y cansados, fracturados, rotos, desechados, venid a mí, dice el Señor, que yo los hago descansar. Él es experto en restaurar, Él es experto en hacer las cosas nuevas. Algo que me encanta de Dios es que Dios no es ajeno a las problemáticas que nosotros tenemos, no es ajeno a las luchas, no es ajeno a los sentimientos que tenemos, no es ajeno a las traiciones que nos han hecho. No es ajeno a eso, Dios lo conoce perfectamente. Dios sabe cuál es el pensamiento que nosotros tenemos que nos hace mal. Sabe perfectamente eso. Por eso es Dios, porque lo sabe todo en su omnisciencia. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, ya tú la sabes toda. Quiere sanar nuestro corazón y sabe perfectamente, porque Dios en su anticipado conocimiento sabía de que en algún momento nosotros como creyentes iríamos a fallar, iríamos a resbalarnos en alguna situación. Sabía de antemano. Para Dios no es sorpresa tu condición, no es sorpresa la situación que llevas, no. Y sabiendo de antemano esa situación, por eso preparó ese plan divino, ese plan de restauración que se llama Jesucristo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que nosotros debemos entender y comprender y acogernos a este plan divino, a esa gracia que Dios todavía tiene expandida, que tiene establecida para que nos lleguemos a Él, para que lleguemos confiadamente al trono de la gracia y recibir el respaldo, recibir el perdón de Dios, recibir la sanación en nuestro corazón. Dice Pablo que Él mismo nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros mismos al mundo que se reconcilien con Dios. Hermano querido, el hecho de que nosotros seamos creyentes, de que seamos hijos de Dios, no quiere decir que en algún momento no tengamos nuestras fallas, que en algún momento no nos lleguemos a equivocar, que en algún momento no lleguemos a pecar. No es así. El hecho de que nosotros seamos creyentes quiere decir que estamos en un camino de perfección, en un camino donde Dios nos está arreglando cada día, donde Dios nos está perfeccionando hasta el día de su venida. Por eso cuando Cristo venga por la iglesia, será el día en que nosotros habremos logrado la perfección. Mientras tanto, seguimos en este proceso, seguimos en este camino donde Dios está obrando en nuestro ser, en nuestro interior. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, dice la Biblia, porque de pronto muchos se sienten ya apagados. De pronto muchos ya el fuego del Espíritu Santo, ese interior, ese fervor que tenían antes se ha apagado. Y ya como un pábilo, como un trozo que ya no tiene de pronto esa llama encendida que está humeando, próximo a apagarse, Dios no lo apagará, sino que cuando nosotros optamos y nos decidimos por Él vuelve a encender nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí suena muy bonito y todo, pero el hecho es, ¿cómo hago yo para poder restaurar mi vida, para poder cambiar y dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, para llevar una vida conforme al propósito de Dios? El hermano hablaba hace unos minutos en la reflexión, un hombre conforme al corazón de Dios. Y el hombre conforme al corazón de Dios que habla la Biblia, como lo era David, algo muy particular que tuvo fe, que fue un hombre que pudo reconocer sus errores,
Un hombre que cuando Dios lo confronta, tiene que decir, sí, Señor, yo fallé. Sí, Señor, yo pequé. Sí, Señor, esta es mi situación. Estoy desnudo ante tu presencia. Este soy yo verdaderamente. Un hombre que reconoció sus errores. Y eso es lo que le encanta a Dios. Que el hombre reconozca, que el hombre puede decir, Dios, sí estoy mal, estoy fallando. Aunque Él ya conoce nuestra problemática, Él quiere que nosotros se la confesemos. Él quiere que nosotros le digamos, Señor, yo sin usted no soy nada. O me saca de esta situación o yo me hundo. Esa intimidad, esa es la relación íntima con Dios. Esa es la comunión que verdaderamente trae bendición, hermanos, porque allá en nuestra recámara, allá en nuestra habitación, cuando tenemos que orar, tenemos que a veces arrodillarnos o postrarnos, o a veces no salen las palabras por la situación que tenemos. Eso es lo que a Dios le fascina, donde nuestro llanto, donde nuestro suspiro profundo hablan más que nuestras palabras. Bendito el nombre de Jesús. Y Dios es el más interesado en sanar nuestros corazones. Permítame decirles, como decía en un principio, la Biblia, el Nuevo Testamento, está escrito exclusivamente para la iglesia del Señor. Nosotros tenemos una tarea muy especial que se nos ha encomendado y es la predicación del Evangelio a muchos lugares, a muchas personas. Es nuestro mandato. Es lo que el Señor nos demandó, nos encargó. Pero lo que está escrito en la Biblia, en las cartas, en diferentes situaciones, eso es para nosotros. Todos los mensajes. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, la iglesia, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es para nosotros. Es un mensaje donde Dios nos está hablando a nosotros, sus hijos, no al hombre de afuera, no al hombre que no conoce a Dios, aunque sí suena muy bueno y lo aplicamos mucho y está bien, claro que sí, pero el enfoque, el objeto general, el objeto específico de lo que el Señor habla en su palabra, es para nosotros. Por eso dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y habla de aquel que conoció y convivió con el Señor, que en algún momento lo sacó de su casa, lo sacó de su vivienda, lo sacó de su recinto. Pero lo más precioso de esto es que Él todavía sigue a la puerta y sigue llamando. Sigue llamando. No se va por completo, no se aísla de nosotros, porque Dios no nos abandona. Dios no se va del creyente, así peque, así falle, Él no se va, Él está allí siempre, porque aquí el orden de ideas es que Dios no se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Él. Dejamos que el enemigo a veces tome fuerza y nos acuse y llene nuestra mente de pensamientos, de mensajes falsos, a tal punto que nos haga pensar que ya no tenemos solución, pero no, Dios quiere sanar nuestro corazón. No quebrará la caña cascada ni apagará el pablo que humeare. Hoy en esta mañana todavía se sigue extendiendo la gracia de Dios y Dios todavía sigue tocando la puerta de muchos, sigue llamando a la puerta para que nosotros podamos escuchar y distinguir la voz de Dios y podamos abrir la puerta. Me causa curiosidad que ese texto de Apocalipsis que acabamos de mencionar dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice que no toca, sino que Él llama a la puerta. Y eso se hace bajo un contexto. Y el contexto cultural judío era de que el dueño de la casa debía estar preparado para que aquel que llamara a la puerta, porque las puertas no tenían ventana, las puertas de las casas de los judíos del Medio Oriente no tenían en los tiempos bíblicos ventanas, solamente eran una pared. Y dentro de la pared había otra pared que ya era la pared de la casa. Pero el que vivía dentro de la casa debía tener su oído afinado
y muy entrenado para poder distinguir la voz de aquel que llegaba a su casa y llamaba, para cuando lo distinguiera entonces abriera la puerta y entrara el visitante. Bajo ese contexto, Dios, el Señor Jesús, nos habla en esta mañana, porque nosotros, los que estamos en esta casa, si tenemos al Señor afuera, Él nos llama y debemos reconocer la voz de Dios, debemos distinguirla para saber si es Él o no es Él. Porque déjeme decirte en esta mañana que hay muchas voces afuera que están llamando. La pregunta es, ¿cuál voz estás oyendo? ¿Cuál voz estás distinguiendo? Las voces que nos llevan a fracturarnos, las voces que nos llevan a partirnos, las voces que nos llevan a alejarnos de Dios, o estamos escuchando la voz de nuestro Salvador. Si estás escuchando la voz de nuestro Salvador, abre la puerta y déjalo que entre para que Él conviva con nosotros. Él quiere sanar nuestros corazones. ¿Qué tal si en esta mañana podemos nosotros reconocer ante Dios que como hijos de Dios también necesitamos de Él diariamente, en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación? Aunque las cosas vayan bien, necesitamos de Dios. Cuando las cosas van mal, necesitamos de Dios. Pero siempre, en todo tiempo, debemos estar ligados a Él. Sabe que el Evangelio es un camino muy fácil. No es un camino difícil, como muchos lo dicen. No comparto esa idea. Porque muchos dicen, el Evangelio es una lucha. El Evangelio es difícil. Esto no se puede llevar. No, pero el Evangelio es sencillo, porque toda la obra difícil la hizo Cristo ya. Él hizo lo más complicado, lo más duro lo hizo Él, y nos dejó lo más fácil. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera, porque mi yugo es fácil, dijo el Señor. Solamente que nosotros mismos somos los que ponemos el camino cargado y pesado, porque a veces no queremos desprendernos de cosas que nos enferman, cosas que nos afectan. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Evangelio es sencillo, es solamente llegarnos a Dios, es solamente arrimarnos a Él. Por ahí dice un dicho que mira con quién andas y te diré quién eres. Hay un dicho común, creo que dice así. Y así mismo es con el Señor. Entre más nos alleguemos a Él, más nos vamos a parecer a Él. Entre más nos acerquemos al Señor, todo lo malo empieza a salir naturalmente. Eso es así. Usted de pronto puede ver que muchas personas, quienes comparten muchos con ciertas personas, tienden a tener esos comportamientos, sus expresiones, su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera en fin, van acogiendo sus mismas costumbres. Eso es natural, pero asimismo es nosotros con Dios. Mientras más nos acojamos a Él, mientras más nos alleguemos a Él, vamos optando por sus mismos comportamientos, por sus mismos pensamientos, por su misma manera de hablar. Vamos optando por tener, dijo Pablo, la mente de Cristo, que es la bendita y sagrada palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si estás enfermo en tu corazón, si sientes amargura, si sientes algún sentimiento, si sientes una batalla en tu vida, acércate a Dios, porque cuando te acercas a Dios, entonces las cosas tienen solución. Reconoce primeramente tu condición y allégate a Dios. Y estoy completamente seguro, lo puedo asegurar en el nombre de Jesús, de que cualquiera que sea la situación, tiene que pasar. Porque déjeme decirle, estimado hermano, que no hay problema, no hay pecado, no hay dificultad, no hay lucha que sea más grande que el Cristo que nosotros predicamos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que oremos en esta mañana para darle gracias a Dios por su palabra, por la reflexión,
y que esto quede en nuestros corazones para que nosotros podamos meditar en esto diariamente, en todo tiempo. Recuerda, Dios siempre quiere sanar nuestro corazón. Así fallemos, porque no hay justo que haga el bien y nunca peque. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos en esta hora. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por tu inmenso amor y misericordia, Señor. Gracias por esta gracia bendita que tú has derramado en nuestros corazones. Oh, Señor Jesús, gracias porque, Señor, podemos sentir tu presencia, Señor Jesús, en medio de la aflicción, en medio de las luchas, de las problemáticas, Dios mío. Gracias porque tú nos has dado un espíritu diferente, la ley de tu espíritu, oh Dios, que sigue obrando en nuestras vidas. Aquella ley, Señor Jesús, que nos confronta, Señor, que nos entristece, Señor, que nos lleva a arrepentirnos, que nos lleva a corregirnos. Señor bendito, reconocemos que necesitamos de ti, Señor, diariamente, en todo tiempo, Señor, las 24 horas del día, siempre estamos necesitados de ti, oh Dios. Obra, Dios mío, porque queremos cada día más parecernos a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, restaura, sana nuestros corazones, oh Dios, y obra conforme al propósito que tú tienes en nosotros, que primeramente es la salvación, oh Dios. En tu nombre te doy gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias en esta mañana. Aleluya. Amén. Y amén. Amén. Cuando clamo a ti, mi voz se eleva hasta los cielos.